Hola, hola, bienvenido o bienvenida a En Voz Baja. En este episodio vamos a hablar de muchos temas personales que honestamente quería compartirles hace un tiempo, que me retan también, pero que sé que les va a encantar el contenido que tenemos el día de hoy. Así que ponte cómodo o cómoda y aquí vamos. Bueno, si ustedes son nuevos por acá, me refiero a que si me siguen en redes sociales hace poco tiempo, no sé, 4 o 5 años de ahí para acá, ustedes han conocido una versión de mí muy diferente a lo que yo era antes. Y mi intención con este video es contarles un poco de lo que era esa versión antigua mía y el cómo llegué a convertirme en la nueva versión. No porque quiera que todo esté centrado en mí, sino porque siento que esto de pronto le puede funcionar a alguna persona que de pronto siente que quiere hacer algo en su vida, que quiere atreverse, no sé, a emprender, a crear contenido, a hacer algo diferente, pero que de pronto sientes que no eres la persona correcta para hacer ciertas cosas. Acá simplemente, o sea, mi intención con el episodio de hoy es que tú entiendas que tú puedes elegir hacer o convertirte en lo que tú quieras y va a depender exclusivamente de ti y de ciertas cosas que vamos a hablar hoy para que eso pueda suceder. Así que hoy, a modo obviamente de que obviamente lleguemos a una reflexión en este episodio, pero que también haya un poquito de chisme, ¿no? O sea, hoy les voy a contar un poco de chisme de mí, de mi vida, de cosas que he vivido, de cosas que he hecho mal, de cosas que he hecho bien, de pensamientos que he tenido desde que soy demasiado pequeña, por cosas que me pasaron también. Entonces, obviamente, yo sé que hay muchos acá que es como que quieren chisme, pero ustedes saben que la intención de estos episodios para mí siempre es, pues, llegar a una conclusión donde todos podamos crecer. Como yo les decía antes, ustedes probablemente han visto lo bonito de mi vida, o sea, la parte chévere. Si ustedes me conocen de redes sociales netamente, es como que, no sé, han visto mis viajes, las conferencias, los negocios, los equipos que hemos creado, el reconocimiento, todas esas cosas que uno puede decir como, uy, qué chévere que esta persona esté viviendo todo eso, pero honestamente eso ha sido como la última parte de mi vida, porque lo que fue de ahí para atrás, todo literalmente ha sido un caos en mi vida. Y no voy a decir que no estoy agradecida, porque en mi vida he tenido muchísimas bendiciones, probablemente no las vi hasta después de mucho tiempo, pero también tuve demasiadas cosas que no me permitieron avanzar y que probablemente yo me hubiera podido quedar en todo eso que yo pensaba de mí, que los demás pensaban de mí, y eso no me hubiera podido permitir como avanzar. Pero obviamente descubrí ciertas cosas que les voy a compartir que me hicieron cambiar y que hicieron que todo mi futuro pudiera como verse afectado positivamente por eso. Entonces hoy voy a compartirles las luchas internas más heavies que he tenido en mi vida y las razones por las cuales tuve esas luchas y todo lo que me ha costado llegar hasta lo que soy hoy, no porque sea la más crack o la más exitosa o todo, porque yo sé que en este momento, pucha, yo sé que tengo muchas cosas por lograr, por hacer, por crecer, pero si les soy 100% honesta, sí estoy muy orgullosa de la persona en la que me he convertido. Estoy muy consciente de que la vida que tengo hoy en día y de la persona que soy hoy en día es algo de lo que estoy orgullosa. Entonces obviamente quiero compartirles ese proceso. Ahora voy a empezar con esta premisa, que es como la premisa de este video, que es como, ha sido como la premisa en muchas áreas de mi vida. O sea, esto se ha repetido en mi vida desde que nací prácticamente. Yo les voy a compartir por qué, y de hecho lo tengo acá anotado para que no se me pase ninguna palabra. Y es que yo siempre que he llegado a un lugar donde hay cosas buenas, donde hay algo bueno, donde hay personas buenas, ideas buenas, siempre he sentido que no debería estar ahí o que soy una extraña en ese lugar, literal. Entonces les voy a contar varias experiencias como de a qué me refiero con eso. Pero creo que todo eso tiene que ver, o sea, que el origen de todo eso es del lugar de donde yo vine o la forma en la que yo llegué a mi familia. Y aquí les voy a abrir mi corazón, algo como muy privado, como mío, que de pronto si algunos de ustedes escucharon el podcast de Spotify que yo tengo, de pronto lo escucharon. Y es que yo soy adoptada en mi familia, ¿ok? La familia en la que yo crecí es mi familia adoptiva, no mi familia biológica. Vale aclarar que yo no la siento así, o sea, como que si de pronto yo le cuento esta historia a alguien, como que en su mente es como, tú naciste en una familia que no es la tuya, pero honestamente, si le soy 100% honesta, en mi corazón y en mi mente, mi única familia es mi familia adoptiva. O sea, es como que, porque a mí me adoptaron cuando yo tenía 2 meses de edad, o sea, no sabía nada. Sí, o sea, era demasiado chiquita. Entonces, yo siempre en mi mente fue como, pues esta es mi única familia y yo la siento como mi familia. Pero yo siento que el origen de ese sentimiento que les conté ahorita va de que yo desde muy pequeña supe que era adoptada desde chiquita, desde que tengo memoria. Siempre mis papás me lo dijeron, como mira, tú llegaste de una forma diferente, nosotros te adoptamos, eso no tiene nada de malo. Siento que ellos lo hicieron muy bien, o sea, como que fueron muy sabios en decirme desde que yo era pequeña eso, pero obviamente cuando ya uno va
adentrándose en la sociedad, cuando ya empiezas a ir al colegio, cuando empiezas a tener como comunión con otras personas, a socializar y todo esto, ya empiezan como los paradigmas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, no sé, es muy normal que la gente diga como, jaja, usted es el hijo feo, entonces usted es adoptado, ¿no? Como ese tipo de chistes malos, de chistes pésimos que muchas veces en la sociedad hacemos. Y claramente cuando yo empecé a crecer, yo no quería que la gente a mi alrededor supiera que yo era adoptada. De hecho, yo me acuerdo que cuando nosotras estábamos con mi hermana no es adoptada, mi hermana sí es hija biológica de mis papás. Yo me acuerdo, y ella es menor que yo, ¿verdad? O sea, ella nació como 2 años después de que yo llegué a nuestra familia. Entonces, claro, cuando yo iba creciendo, oigan, aparte salió súper mal porque mi hermana y yo somos mega diferentes, o sea, hagan de cuenta que en todo, o sea, tanto físicamente como en absolutamente todo somos como el agua y el aceite, o sea, somos completamente diferentes en todo. Entonces, claro, cuando nosotros entramos al colegio, estábamos en el mismo colegio obviamente, nosotras nos veíamos muy diferentes, o sea, pucha, yo era, no sé, blanquita, flaquita, como chiquita, y mi hermana es todo lo contrario, es morenita, es más grande, es más alta, o sea, las facciones son completamente diferentes, o sea, somos súper diferentes. Entonces, claro, empezamos a crecer y nuestras diferencias físicas empezaron a ser demasiado evidentes y notorias, y como que era muy común el comentario en mi colegio, como de nuestras amiguitas, de las niñas del colegio, como, ay, ustedes son súper diferentes, no sé qué. Y yo me acuerdo que incluso en una época yo decía, no, es que mi hermana es adoptada. O sea, imagínense el nivel de inseguridad cuando yo cambiaba las cosas y decía como, no, es que ella es la que es adoptada. O sea, todo mal. Obviamente no había ninguna intención mala en mi corazón, solamente yo como que me sentía mal por ser adoptada, ¿me entienden? Entonces, bueno, fui creciendo y fue un tema como que siempre tuve ahí. Después pasó una época en donde, y esta parte es una parte muy heavy, es que imagínense que nosotras siempre en nuestra casa tuvimos empleadas internas, que eso en una época estuvo súper de moda aquí en Colombia, pues no sé si en todas las ciudades, pero era muy común que si tú tenías una señorita con la que, o sea, que te atendía en tu casa, que hacía el aseo y toda esa señora también estuviera como interna, entonces como que dormían ahí mismo y pues vivían prácticamente que como con uno. Entonces imagínense que hubo una época en mi vida que, o sea, no sé exactamente desde qué edad, pero yo creo que fue eso de los 10, 11 años, si no estoy mal, empezamos a tener una empleada interna que, oigan, yo la odiaba. Horrible. Miren, yo creo que muchas de las inseguridades que hoy en día yo tengo, o sea, bueno, que ya estoy trabajando en eso, ¿no? Ya soy consciente, pero que muchas de esas cosas que no me permitieron como crecer como de una forma saludable fue por culpa de esa vieja, parce, o sea, esa señora me hacía la vida imposible. Yo tenía unos 9, 10 años y no les voy a decir mentiras, yo era muy desjuiciada. O sea, claro, como yo empecé a crecer en un ambiente en donde yo era la diferente, ¿sí? Saben, como que yo en mi casa era la diferente, la que yo sabía que era adaptada, yo sabía que había ciertas cosas. Hagan de cuenta que yo desde muy pequeña siempre fui muy rebelde. O sea, como que, no sé, yo era la típica niña en el colegio que, no sé, le quitaba las cosas a las otras niñas, que le hacía bullying a las otras, que le pegaba a las otras. Oigan, yo era súper mala en el colegio, o sea, yo me acuerdo hacer maldades. Después de pronto haré un episodio que les hable de eso, como maldades que hacía cuando chiquita, porque en serio yo era muy mala. O sea, yo hoy en día me pongo a pensar, yo era muy mala, o sea, yo hacía vainas a mis 3, 4 años, de verdad hacía cosas malas en el colegio, no sé, o sea, pues solamente súper inocente, pero no sé, yo faltaba a clase. Yo me acuerdo que a mis papás los llamaban cada 5 días para al colegio porque me regañaban y me mala nota y malas cosas. O sea, de verdad como que empecé mal, o sea, la parte del colegio, de empezar a socializar con los demás, como que, no sé, de cosas que yo traía, no sé si fue de mi familia biológica, no sé por qué carajos, por qué razón, yo siempre estaba comportándome mal. Entonces yo era como ese típico niñas rebeldes. Entonces, claro, yo siempre en mi casa como que me terminaban regañando y era como, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Entonces hagan de cuenta que mi identidad empezó a formarse como de que yo soy mala, ¿saben? Como que siempre yo hacía cosas y como que me decían, tú eres mala, tú haces esto, tú haces esto. Entonces como que en mi mente yo empecé a decir, pues yo siempre soy la mala, la que hace las cosas mal, la que es grosera, la que hace... Sí, saben, como que mi identidad empezó a formarse con base a eso. Y pues obvio me portaba mal, pero pues era una niña, o sea, fue pucha, tampoco que esperaban. Entonces, bueno, después de eso, y imagínense qué pasó lo de, y yendo hacia el tema que les estaba diciendo ahorita, la empleada. Entonces, claro, yo era rebelde y tenía esa empleada interna que teníamos en nuestra casa, y esa vieja era horrible conmigo. O sea, oigan, de verdad, era horrible. O sea, como que me hablaba súper mal, me decía cosas horribles. Yo me acuerdo que una vez, esto me acuerdo muchísimo, que una vez yo estaba peleando con esa vieja y como que ella me decía como, yo prefiero 50 María José es mi hermana, yo prefiero 50 María José a una María Camila. Me decía así, imagínense, y yo como con 9 años. Entonces, claro, yo siento que muchas cosas de las que ella me dijo o cómo me hacía sentir, después influyó mucho en cómo yo me veía a mí misma en frente a los demás. O sea, imagínense, o sea, obviamente no es por desprestigiar, quiero ser obviamente muy respetuosa con lo que voy a decir,
Pero, pues pucha, la empleada que es, o sea, que no es parte de la familia, que es la que te sirve, ella misma que te haga sentir mal a ti, que te haga sentir menos a ti, yo me pongo a pensar, pucha, claro, después yo crecí y yo no me sentía parte de nada, yo me sentía menos que todos, incluso de cualquier persona, porque en ese ámbito yo me sentía pequeña, yo me sentía indefensa y mis papás ni siquiera me, ni siquiera me defendían y obviamente no la hacían de malos porque pues sabían que yo era grosera, que yo era así, pero pues obviamente pues, la hija de uno es la hija, ¿no? Ya eso es otro tema, obviamente yo estoy súper agradecida por mis papás porque pues ellos fueron muy buenos papás, pero sí nunca me defendieron, pues porque ellos sabían que yo me portaba mal y los entiendo, pero pues obviamente eso causó muchas cosas en mí, entonces hagan de cuenta que esa fue como un escenario muy constante en mi vida cuando era pequeña. Y yo esto también quiero contárselos a ustedes como para que ustedes también hagan conciencia de qué cosas en su infancia o en su vida como que tatuaron muchas cosas en su mente sobre quién eran ustedes, porque eso después hoy en día como que también pesa, ¿saben? Todas esas cosas que de pronto a mí me decía mi empleada cuando era chiquita, que me hacía sentir menos, que hacía X o Y cosa. Obviamente después cuando crecí fueron cosas que también tenía muy constantes en mi mente, como de, no sé, no soy suficiente, no soy importante, soy mala, ¿sí? Ese tipo de cosas, a pesar de que realmente no fuera así. Entonces, esto, como les digo, no solamente es a modo de chisme, sino para que ustedes también vayan interiorizando esas cosas que de pronto cuando chiquitos ustedes les pasaron, les hicieron, que hoy en día pesan en cómo tú te sientes respecto a ti, respecto a los demás. Bueno, sigo la historia porque tengo como un lifetime, o sea, como, sí, como una franja. Ustedes me entienden. Después de eso, hagan de cuenta que, bueno, pasaron un par de años, a mis 13 años, como yo les había comentado en otros videos. De hecho, si no han visto los videos anteriores, se los recomiendo ver, acá se los dejo. Mi mamá falleció cuando yo tenía 13 años. Entonces, hagan de cuenta que el momento donde mi mamá le diagnostican leucemia, la enfermedad, y pues fallece, fue un tiempo en donde también pasaron muchas cosas en mi vida. Entonces, en ese tiempo también seguía en ese colegio que les decía, era un colegio femenino, con mi hermana estudiando. Y cuando pasa lo de mi mamá, miren, yo no sé por qué razón, yo no le conté a nadie. O sea, yo tenía amiguitas en mi colegio, pero yo me acuerdo que yo tenía una mejor amiga que con ella para arriba y para abajo era como mi bef. Ni a ella le conté que mi mamá tenía cáncer, ni a ella. Yo no, o sea, ustedes ni me pregunten por qué. Y yo creo que tiene que ver como por lo mismo. Y de hecho ahorita estoy atando cables, esto me está ayudando muchísimo. Gracias Dios. Pero sí, o sea, como que yo no le contaba, no le conté a nadie. Fueron 6 meses donde mi mamá estuvo con tratamientos con leucemia y yo creo que yo no le contaba a nadie por lo mismo, porque yo no sé, sentía que, no sé, lo mío no era tan importante y que le iban a importar a los demás y pues qué dirían también los demás, ¿no? O sea, siempre también crecí con ese y qué dirán los demás, ¿no? Y resulta que cuando mi mamá falleció, obviamente pues todos mis compañeritos se enteraron y pues en el colegio hicieron una misa para mi mamá, o sea, para qué, fue súper bonito también. Pero a mí simplemente me daba vergüenza, yo no quería que la gente me viera, yo no quería que vieran que me había pasado eso, porque en mi mente era como, fue pucha, atrás de que soy adoptada, aparte de eso también me pasa esto y mi mamá ya no está y como que no sé ni siquiera cómo viví ese duelo, o sea, fue un duelo muy extraño. Yo solamente me acuerdo que yo no quería estar en ese colegio, yo quería como estar yo sola, pasar eso yo sola, como pensar en eso y simplemente no estar ahí presente. Entonces en ese momento cuando mi mamá falleció, yo literalmente le dije a mi papá, papá, yo quiero que tú me cambies de colegio, yo no quiero estar más en este colegio, yo no quiero que la gente me vea con pesar. Eso era lo primero que yo pensaba. Yo decía como, pucha, si yo voy a llegar a ese colegio y toda la gente va a saber qué pasó lo de mi mamá y van a estar preguntándome y yo no quiero que me pobreteen, no quiero que, como que, ¿saben? Como que yo no quería que la gente me viera de ninguna forma, porque era algo como fuerte para mí. Y pues yo le dije a mi papá como, cámbiame de colegio. En ese momento me cambió a un colegio mixto. Yo toda mi vida había crecido en un colegio femenino y yo nunca había tenido como contacto con hombres, con niños, saben, como que mis primos son muy grandes a comparación de mi edad, o sea, nunca había tenido como contacto con niños, hombres de mi edad. Y en esa época yo también estaba como muy ya entrando a la preadolescencia, ¿no? O sea, 12, 13 años, que esa edad es horrible, o sea, esa edad fue horrible para mí, oigan, de una vez les digo. Entonces yo decía como, pucha, pues bueno, aprovechando que literal mi papá me va a sacar del colegio, pues quiero que me metan en un colegio mixto. Eso fue lo que yo pensé en mi mente, para que con eso, pues ya que ahorita estoy triste por lo de mi mamá, me distraigo con manes, conozco hombres, tengo novio y pues ya, o sea, como que eso me puede ayudar. Eso era lo que yo pensaba. Entonces claro, me cambié de colegio y me cambié a un colegio que estaba como por Cajica, que es como en las afueras de Bogotá. Oigan, creo que esa ha sido una de las peores etapas de mi vida. Me cambié de colegio. Y en ese colegio, yo no sé si hoy en día es igual en los colegios, ustedes me corregirán, pero parce, la gente de ese colegio era completamente dañada. O sea, oigan, imagínense,
Pónganse en mi posición. Mi mamá falleció. Un mes después me cambié de colegio. Toda la vida había estado en un colegio femenino, cambié a un colegio mixto y apenas me cambié a ese colegio mixto, es como que entré y 50.000 hombres me empezaron a hablar. O sea, como que, claro, se conseguía en el Facebook, en ese momento era Facebook. Entonces, claro, un montón de hombres me empezaron a hablar y como yo estaba en una época en donde estaba frágil emocionalmente, mi mamá acababa de fallecer hace un par de meses, yo solamente quería atención, yo solamente quería sentirme amada, yo solamente quería llenar todos esos vacíos que yo tenía. Y yo dije, pucha, al primer man que me diga, yo me cuadro con cualquiera. Eso fue lo primero que yo pensé, imagínense, o sea, todo mal. Hoy en día pienso súper diferente, pero literal, eso fue lo que pasó. Entonces me cambié a ese colegio, pero como les decía anteriormente, la gente de ese colegio era tan dañada, o sea, yo después incluso me cambié a otro colegio y la gente no era tan dañada, pero en ese colegio específicamente yo siento que la gente era súper dañada, o sea, los manes, sobre todo los tipos, parce, o sea, decían unas vainas, pensaban unas vainas, lo morboseaban a uno con 13, 12 años, se mandaban nudes entre todos, entonces como claro, yo entré a ese ambiente y eso yo pensé que era normal, ¿saben? Como que yo entré a un ambiente en donde toda la gente hablaba, y niños, o sea, niños de 13, 14 años, imagínense, unos culicagados, hablando de sexo, de pornografía, de cosas demasiado fuertes para esa edad, pienso yo. Pero como yo entré y yo nunca había tenido contacto con hombres, yo decía, no, parce, pues esto es normal, o sea, esto es normal. Eso fue lo primero que yo pensé, pues todo esto es normal. Entonces, pues nada, yo entré a ese colegio y quiero contarles algo que esto sí quiero quiero contárselos con mucho respeto y no sé cómo compartirlo bien porque siento que es algo muy fuerte, y es que yo tomé una muy, muy mala decisión. En primer lugar, bueno, vamos por partes. Primero me cuadré con un man, mi primer noviecito, literal, mi primer noviecito fue un man, yo tenía en ese momento 13 años, él tenía 16, si no estoy mal, 17, no me acuerdo. Pero parece me cuadré con un man, nada que ver. O sea, hoy en día jamás me fijaría en un hombre como mi primer novio en ese momento. Pero era un man que se la pasaba fumando marihuana, a sus 16 años, imagínense, era un man que, o sea, yo respeto todo lo que hacen las personas, pero a lo que voy es que es una persona, o sea, es un tipo de hombre con el cual yo hoy en día jamás ni siquiera saldría, ¿me entienden? Y obviamente en esa edad toda la gente está perdida, o sea, cero que juzgo, porque yo también estaba así, o sea, por algo también me cuadré con él. Pero el punto es que esa persona me hizo mucho daño, o sea, hagan de cuenta que me cuadré con ese man. Duramos un mes de novios y en ese mes de novios me puso los cuernos 2 veces, o sea, 2 veces se besó y se chupeteó con 2 viejas diferentes, imagínense. Entonces, claro, o sea, tras de que me pasó lo de mi mamá, llegué a ese nuevo colegio, me cuadré, me rompieron el corazón, duré llorando un montón de tiempo porque el primer novio, ustedes saben que el primer novio es como, pucha, y yo soy súper enamoradiza en esa época, bueno, no soy, era súper enamoradiza, yo de cualquiera me enamoraba prácticamente. Enamorada, porque eso no es amor. Entonces, pues nada, imagínense, yo estaba así como súper mal. Entonces, claro, eso destrozó mi autoestima de una forma. Yo, parce, pero ¿qué tengo que hacer para que un man no me sea infiel? ¿No? O sea, eso era lo que yo decía, como, ¿cómo puedo hacer? Entonces, en ese momento de mi vida empezó algo muy fuerte, muy, muy fuerte, y es el deseo de ser aceptada y amada por los hombres. Saben, como que en esa época mi punto era, ¿cómo hago para que un hombre me ame? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo pensaba que yo tenía que hacer cosas. Hoy en día sé que no tiene nada que ver con eso. Hoy en día sé que yo primero soy y me respeto y me amo, y después yo elijo el hombre que yo quiero, ¿saben? Pero en ese momento yo tenía la autoestima por el piso, no sabía ni qué era amarme a mí misma. Entonces, pues obviamente eso me destrozó y más aún como que para abajo. Y resulta que después de que terminé como con ese man, un montón de manes me empezaron a hablar, ¿no? Entonces, claro, yo terminó, entonces ya terminaron. Entonces, como que 50 manes otra vez me empezaron a hablar. Y ahí es donde yo cometo siento que es de los peores errores que he cometido en toda mi vida. Pero siento, o sea, como que no cambiaría mi historia, porque eso igual me hizo crecer después mucho. Y es que tomé la decisión de empezar a mandar nudes. Y yo no sé, yo era tan ingenua, ustedes no saben, miren, yo era tan ingenua porque yo juraba que la gente no se iba a enterar. Entonces, había manes que me decían, no, mándame un nude, tal, no sé qué, y yo, bueno, está bien. Y parce, yo no sé, o sea, yo de verdad, yo no me amaba, yo como que no sé qué pensaba de la vida. Lo único que yo tenía en mi mente era llenar los vacíos que tenía y sentir que era amada por alguien. Eso era lo que yo quería en ese momento. Después eso lo encontré en Dios, pero en ese momento como que quería encontrarlo en el mundo, en los hombres.
Entonces era súper estresante porque, claro, yo le mandaba fotos a un man y yo pensaba que con mandarle fotos y con como hacer lo que él me dijera que hiciera, eso iba a hacer como que lo complaciera y eso iba a hacer que sí me amaran. O sea, saben como que eso era lo que decía yo en mi mente súper ingenua de 13, 14 años. Entonces, cuando yo me daba cuenta que eso no sucedía, o sea, como que sí, le mandaba fotos, pasaba lo que sea, pero realmente era algo transaccional netamente, yo empecé como a hacerlo con más personas. Es decir, había otro hombre que me hablaba y que me decía lo mismo y yo, bueno, pues de pronto él sí. Y entonces, ay, ya, Entonces, hagan de cuenta que yo fui la típica niña que le mandaba fotos a todo el mundo. Esa fui yo. Esto, o sea, obviamente contarles esto para mí es como, ay, no sé ni siquiera si voy a subir este video. Yo ya estoy dudándolo. Si lo subo, Dios mío, valórenlo, por favor, porque es algo muy privado. Entonces, cometí tantos errores y ni les quiero dar detalles porque honestamente me duele el corazón de yo imaginarme a mis 13 años así. Saben, como que yo me gustaría en este momento viajar en el pasado, pararme enfrente de María Camila de 13 años y decirle, hermosa, no tienes que hacer esto, o sea, ámate, por favor, no hagas todo esto, vas a salir muy lastimada, pero todo pasa por algo. Ven, ya me puse sentimental, todo mal. Pero bueno, el caso es que esa época fue muy dura. Les puedo hacer un video hablándoles de la experiencia, de qué fue, de qué pasó todo eso. Pero en este episodio no lo voy a contar. Díganme en los comentarios si quieren que realmente hable de esto, porque siento que es un tema muy sensible y que esto también le puede ayudar a muchas niñas que están tomando decisiones erróneas a reflexionar y a pensar bien lo que hacen. Pero el punto es que en esa época de mi vida voy a contarles un resumen y es que eso se filtró, todo el mundo se enteró, hasta los profesores, hasta mi papá, lo llamaron del colegio. El punto es que en ese colegio duré como 2 años, 3 años. Y después de eso me salí porque era imposible vivir bien estando en ese ambiente. Oigan, era horrible, horrible. O sea, me pasaron unas vainas que yo decía, ahí, o sea, en ese colegio, en ese ambiente, fue el lugar en donde yo muchas veces dudé de seguir en este mundo, ¿saben? Como que yo decía, ¿para qué estoy acá? Si ya todo el mundo me odia, soy una mierda, ¿por qué hice todo esto? Soy un asco, ¿saben? Como que hasta yo misma sentía cosas muy feas hacia mí. Entonces como que, y todo eso era por literal amor al mundo. Yo era adicta al mundo, era adicta a la aprobación de las personas, era adicta a sentirme deseada, era adicta a ser reconocida. Después empecé a ser adicta a otras cosas. Bueno, no cosas graves, ya eso soy yo súper heavy. Gracias a Dios nunca pasé a ese punto, pero sí estaba muy perdida, muy perdida. Y en ese momento, en esa época, pónganle que yo ya tenía como 15 años, fue pucha, es que era demasiado pequeña, pero en esa época pasaron muchas cosas. A mis 15 años yo me sentía tan vacía, o sea, tan vacía, fue pucha, yo iba a una fiesta, 16, 17 años, iba a una fiesta y llegaba a mi casa y claro, me había rumbeado con 3 manes y yo decía, fue pucha, ¿por qué no me siento llena? O sea, en la fiesta muy feliz, muy todo, baile, música, reggaetón, perreo hasta el piso, muy bacano todo. Pero cuando yo llegaba a mi casa y era el día siguiente y ya estaba sola conmigo mismo, yo decía como me siento tan vacía, me siento tan desechable, siento que, o sea, que no estoy feliz, que no soy feliz, que estoy tratando de llenar un vacío muy grande que tengo con cosas del mundo, con alcohol, con fiestas, con manes, con un montón de vainas que terminan dejándome aún más vacía después de que suceden. Y sí, cometí demasiados errores y después de eso fue que conozco a Dios, ¿no? Y aquí va el punto que yo les decía al inicio, como que siempre que he llegado a lugares que son buenos, he sentido que no pertenezco ahí. Entonces imagínense que yo ya había pasado por todas esas cosas. A mis 15 añitos había pasado por un montón de vainas, de autoestima, de las fotos, de bullying, de cosas feas que honestamente habían forjado una identidad de mí, todo menos positiva. O sea, la identidad que yo tenía de mí misma era tú no vales nada, era solo la gente te quiere usar, nadie te toma en serio, nadie le importa lo que eres, tú eres ahí un trapito sucio al lado. Eso era lo que yo sentía de mí, honestamente. Nada que ver con lo que hoy siento de mí, pero en ese momento era así. Y cuando me invitan a una iglesia cristiana, que fue una amiga que me invitó a mis 15 años, yo les conté un poquito la historia antes, yo llegué a ese lugar tan vacía, como tan rota por dentro,
que cuando yo entré allá, yo sentí muy bonito, ¿saben? Como que yo entré a ese lugar y yo sentía que era algo bonito, que la gente hablaba de cosas bonitas, que hablaban de Dios, a pesar de que después tuve muchas dudas existenciales, pero como que yo sentí bonito cuando fui. Pero yo, lo primero que yo sentía cuando empecé a congregarme en una iglesia fue como, yo no pertenezco acá. O sea, eso fue lo primero que yo pensé. Yo decía como, pucha, toda esta gente, no sé, las personas de mi edad, las niñas de mi edad que tienen 15 años y que llevan viniendo a la iglesia desde que son pequeñas, todas son divinas, tienen una familia hermosa, se aman a sí mismas, las demás personas las respetan. Como que yo veía a esa gente y yo decía, yo no pertenezco acá. O sea, toda esta gente es como demasiado buena, demasiado gentil, y dentro de mí hay tantas cosas sucias, tantas cosas feas, que yo decía, yo no pertenezco acá. Y esas cosas muchas veces uno las siente no porque uno no pertenezca ahí realmente o porque uno realmente sea malo, sino porque, claro, pues todas las situaciones por las que uno ha pasado en la vida, problemas, diferentes cosas, como en mi caso, han forjado la identidad de uno. Pero no es que uno realmente sea así, sino porque las situaciones que has pasado te han llevado a creer que tú eres así. Porque si tú hubieras de pronto nacido en un ambiente, hecho otras cosas, pasado por diferentes situaciones a las que pasaste, pues probablemente tu identidad sería otra. O sea, no es que tú seas así, es que pasaste por cosas que te hicieron así. Eso después lo entendí, pero yo siempre me sentía como, ¿saben? Como yo soy el bicho raro acá. O sea, eso fue lo primero que yo pensé cuando empecé a ir a la iglesia. Además, yo también sentía que era un bicho raro porque en mi mente era como, yo busco tantas cosas en el mundo y busco satisfacción en tantas cosas que esta gente no, ¿saben? Como que, no sé, yo buscaba satisfacción en hombres, en que otros me vieran, en cosas demasiado pues vacías en ese momento, pero que yo no quería dejar, entre comillas. Sí, yo no quería dejar porque me costaba, pero que yo veía que esas personas no necesitaban de esas cosas para estar bien, y yo era como, no, yo sí necesito de esas cosas, ¿saben? Como yo sí necesito de salir, yo sí necesito de salir con manes, yo sí necesito de hacer esto, de hacer lo otro, pero pues realmente era un pensamiento demasiado inmaduro, ¿no? Porque pues al fin y al cabo estaba pensando como una niña. Pero pues a pesar de todo eso, yo no sé por qué, o sea, bueno, yo sí sé, es Dios, ¿no? Dios fue el que me mantuvo ahí, ¿saben? Porque apenas yo entré a la iglesia a conocer de Dios, yo me sentí de esa forma, yo me sentía como un bicho raro, pero por alguna razón yo quería seguir yendo y seguí yendo, a pesar de que no me sentía parte. Y hoy en día sí me siento parte. Hay momentos donde sí siento como vuelve ese malvado interior que dice, no, tú no eres así, tú eres mala, pero no, como que ya eso está cambiando y ya ha cambiado muchísimo, pero el punto es que yo decidí seguir yendo a pesar de sentir eso. Y yo agradezco eso muchísimo porque eso me salvó muchísimo. Entonces, bueno, yo ahí conocí de Dios y yo siento que eso fue lo que me ayudó a no derrumbarme por completo de todas las cosas que yo estaba sintiendo en ese momento. Después de que pasó eso, bueno, yo ahí empecé a conocer a Dios. Ahí después me cambié de colegio porque no quería seguir en ese ambiente que era horrible, tóxico, asqueroso. O sea, de verdad que da asco ese ambiente. Me da asco ese ambiente. Después me cambié a otro colegio y en ese colegio fue como, bueno, vamos a empezar otra vez de ceros, vamos a hacerlo bien esta vez. Ahí como que fue un poco diferente. Y ya terminando el colegio fue que empecé a conocer el mundo de los negocios, que es como todo lo que ustedes saben a lo que yo me dedico. Entonces, más o menos como en noveno, décimo, ahí en una de las iglesias a la que yo seguía asistiendo, un amigo me invitó a un negocio de network marketing en donde yo igual asistí, empecé a ir. Y me pasó exactamente lo mismo, como que yo apenas entré a ese lugar, como ese ambiente, yo decía, pucha, yo soy cero esto. O sea, como que yo entré a ese lugar y yo decía como, igual, siento que esto es demasiado bueno para mí. O sea, eso era como lo que yo sentía. Yo entré a los negocios y empecé a conocer el mundo del desarrollo personal y todo esto. Y vi que era un ambiente lleno de abundancia, lleno de crecimiento personal, lleno de personas buenas, que ayudaban a otros, que hacían cosas espectaculares. Y me llamaba mucho la atención, honestamente. Entonces, cuando yo empecé a conocer el mundo de los negocios, yo decía como, wow, esto me encanta. Pero igual también dentro de mí siempre hubo como ese tema de, pues esto es demasiado bueno, yo no sé si yo pueda caber acá o yo pueda realmente hacer algo bueno en esto. Entonces, todo esto se los quiero contar porque así fue como yo inicié en todo esto. Después de que ya me adentré más en los negocios y que ya empecé a crear contenido, literalmente fue poco después de eso, de haberme sentido así, de haber pasado por todas esas cosas. Y muchas veces hoy en día la gente como que me ve y hay muchas personas que me escriben como, oye, Cami, te admiro, eres muy tesa, has hecho tal cosa, has hecho otra cosa, no sé, este evento que fui, me cambiaste la mentalidad, ¿saben? Como que hay muchas personas que me dicen ese tipo de cosas y piensan y dan por sentado que siempre mi vida ha sido así o que siempre he pensado así, pero honestamente es que la mayor parte de mi vida fue una lucha conmigo misma, de sentirme merecedora, de
creer en muchas veces de forma errónea que no era merecedora, que no era buena, que no merecía eso, que yo no debía estar en ciertos ambientes donde habían cosas buenas porque simplemente yo no formaba parte de eso. Pero a pesar de muchas veces sentir eso, yo seguí, como que yo dije, ¿sabes qué? Pues por algo estoy acá y ya voy a hacerlo, y me gustaban esos ambientes y ya. Y miren que después de todo eso, o sea, después de que ya empecé a crecer tanto en la parte espiritual de Dios como en la parte de los negocios, empecé a entender muchas cosas que antes como que yo ignoraba. Les voy a hacer como una ejemplificación, que de hecho esto alguna vez lo escuché, creo que fue, pues de hecho esto lo dicen mucho como en prédicas y cosas así, y es que hagan de cuenta que el mundo sí se divide en dos, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es como la parte espiritual, la parte de conciencia, de crecimiento, de Dios, esa parte espiritual. Y la otra parte es como la carne, ¿saben? Como el mundo, las cosas de esta tierra, el deseo de ser exitoso, el deseo de ser reconocido, los placeres de la carne, ¿saben? Como todas esas cosas. Entonces hagan de cuenta que son como dos mundos por aparte. Y dentro de ti siempre hay como una lucha entre esos dos mundos. Entonces hagan de cuenta que esos dos mundos son dos perritos. Entonces digamos que el perrito de color azul es el perrito que es de la parte espiritual. Y hagan de cuenta que hay otro perrito que es el perrito rojo, que es como el perrito de la carne, el perrito que solamente quiere satisfacerse a sí mismo, solo quiere cosas del mundo. Siempre hay una lucha entre esos dos perritos. Y de acuerdo a el perrito que tú más hayas alimentado en tu vida o hasta el momento, ese perrito, cuando van a tener que batallar los dos, pues obviamente el perrito más alimentado es el que le va a ganar al otro. Entonces yo siento que lo que a mí me pasaba es que yo toda mi vida había estado alimentando al perrito incorrecto, ¿saben? Como al perrito del mundo, o sea, al perrito de la carne. Entonces, claro, cuando yo entraba a espacios donde había crecimiento, donde había Dios, donde habían cosas espirituales, donde habían principios de bien, yo sentía que mi perrito rojo estaba como súper empoderado y como que si tenía que batallar con el otro perrito se lo iba a comer, obviamente. Pero cuando ya empecé a adentrarme mucho más a eso, empecé a alimentar al otro perrito. Entonces empecé a orar, empecé a ir a la iglesia, empecé a leer, empecé a hacer autoconciencia, empecé a alimentar al perrito azul. Y claro, cuando ya empezaba a verme enfrentada en situaciones de la vida, no sé, diferentes cosas, en crear contenido, en hacer negocios, en hacer ciertas cosas, en trabajar con personas, como ya empecé a alimentar mucho más ese perrito azul, ese ya empezaba a ganar esa batalla. Y eso hacía que los resultados empezaran a llegar, eso hacía que la persona en la que yo me convertía fuera una persona de la que yo estuviera pues orgullosa, ¿verdad? Entonces yo siento que de eso se trata, de tú a quién alimentas, porque al fin y al cabo nosotros estamos en un mundo en donde todo alimenta al perrito rojo, si ustedes se dan cuenta, todo, o sea, los medios de comunicación, las cosas que compramos, las cosas que consumimos, lo que hay en redes sociales, todo eso, literal, en la mayoría de los casos está alimentando a ese perrito rojo, a eso que nos hace ser peores, lastimosamente es así. Pero tenemos que ser muy conscientes en qué cosas empezamos a consumir para alimentar al perrito azul. El caso de esto es que el perrito azul es el que nos va a permitir vivir plenos, es el que nos va a permitir vivir felices. Y se los digo por experiencia, porque yo ya estuve en ese punto de vivir para el mundo, para las cosas de este mundo, para las cosas banales, los placeres inmediatos, todas esas cosas, y al final terminaba igual o peor derrota, peor incluso. Y obviamente nunca vamos a ser perfectos, o sea, yo digo como, pucha, mi intención de contarles todo esto y de que ustedes vean como de dónde, o sea, el cómo yo empecé en todo esto y saber que no siempre fui como la persona que soy hoy en día, es simplemente con la intención de que tú sepas que tú no tienes que ser perfecto para elegir construir la vida que tú quieres y para hacer cosas buenas para los demás. Porque miren, si a mí me hubieran dicho hace, no sé, 10 años, hace 7 años, que yo iba a ser una mujer que iba a crear contenido para Dios, que yo iba a ser una mujer que iba a ayudar a otras personas a creer en sí mismas, que iba a ser una mujer que iba a inspirar a otros a emprender, a hacer negocios, a ser prósperos, a hacer un montón de cosas, yo en esa época te hubiera dicho como, no te creo, ni lo más mínimo que yo voy a ser esa mujer, porque mira cómo estoy en este momento, porque mira lo que he hecho, porque mira el tipo de persona que he sido, porque mira cómo yo me veo a mí misma. Ese hubiera sido mi comentario. Pero, Dios mío, el punto no es quién has sido en tu vida, es quién eliges ser el día de hoy y en quién te quieres convertir. Eso es lo más importante. Entonces yo entendí, cuando conocí a Dios, yo entendí que no importa lo que yo haga realmente, puede que yo haya hecho 1000 cosas mal, que le hayan barrado 1000 veces, que todas las situaciones en las cuales yo haya estado inmersa hayan destrozado mi autoestima. No importa lo que haya pasado, siempre en Dios tengo una oportunidad y Él me ama sin importar qué haga yo.
y para mí eso es lo más importante, ¿saben? Entonces, después de vivir todas esas cosas, solo me quedaba decir como fue, pucha, pues si hay alguien perfecto en este mundo, pues que venga y que me juzgue. O sea, ¿saben? Como que yo decía, bueno, pues puede que yo haya hecho muchas cosas mal, que yo no haya creído en mí durante muchos años de mi vida, que me haya irrespetado a mí misma de una forma gigante en muchas áreas de mi vida. Y claro, una parte de mí podría decir como, ¿quién te da a ti la autoridad de creer que puedes construir esa vida que dices o de convertirte en esa mujer que quieres ser? Entonces yo decía como, pucha, pues el que, como dice la Biblia, ¿no? O sea, el que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Y no existe nadie en este mundo que no lo haya hecho. Entonces yo dije, bueno, pues si yo soy imperfecta, toda la gente también es imperfecta. Y si hay gente imperfecta que es exitosa, si hay gente imperfecta que ha hecho cosas muy buenas y muy bacanas y que se han convertido en versiones de sí mismos increíbles, pues ¿por qué carajos yo no lo voy a poder hacer? Y si yo lo hago, pues así voy a poder inspirar a otras personas que se sienten igual y ayudarlos. Eso fue lo que yo pensé. Entonces, eso es. Entonces, ¿por qué les quiero decir eso? Porque nuestra identidad a lo largo de nuestra vida ha sido forjada por situaciones que hemos vivido, sean buenas o malas, pero eso no significa que siempre tenga que ser así. Entonces, si tu identidad ha sido forjada por el fracaso, por el abandono, por el desprecio, o sea, si tú en este momento te sientes de cierta forma y sientes que por tú tener ese pasado o esa identidad que tienes en este momento no tienes derecho a lograr X o Y cosa o a ser tú como persona X o Y cosa, pues estás equivocado. Tú puedes hacerlo, tú puedes decidir y tú puedes elegir ser quien tú quieras ser, como Barbie. Literalmente es así. Entonces no importa lo que digan los demás, porque muchos pueden llegar a decir, no, Camila, es que tú todo lo que dices es mentira porque mira lo que tú hiciste en el pasado. Pues sí, yo hice eso en el pasado, ¿y qué? O sea, eso no significa que yo no pueda cambiar. Lo más hermoso de este mundo es que nosotros tenemos la libertad de cambiar. Nuestro cuerpo cambia todos los años, nuestra mente cambia todos los años, el clima cambia, la economía cambia. O sea, si todo está cambiando y todo tiene la libertad de cambiar, ¿por qué rayos tú no tienes la libertad de cambiar? Sí tienes la libertad de cambiar. Entonces hoy elige cambiar y elige convertirte en esa persona que quieres ser. Si sientes que eres inseguro y quieres ser más seguro, si sientes que quieres emprender pero no te atreves porque tienes X o Y trauma, si quieres crear contenido pero dices que no puedes porque piensas que es de cierta forma, deja de creer eso, deja de creer esas mentiras y elige pues vivir en esa libertad que Dios te ha dado. Y simplemente voy a terminar con esto, y es que últimamente he visto una frase que me encanta. Ay, no sé a quién se la vi, porque, perdón, los créditos no se los puedo dar a nadie porque no sé a quién se la vi, pero me encanta, y es: todo lo bueno que ves en mí es Dios y todo lo malo que ves en mí soy yo. Y así es, verdad. O sea, yo siento que yo sin Dios no puedo ser lo que soy hoy en día. Yo sin Dios soy egocéntrica, yo sin Dios no soy empática, yo sin Dios como que siempre quiero salirme con la mía, pero el acercarme a Dios me ha ayudado un montón a convertirme en esa versión que yo quería ser desde hace mucho tiempo, en esa versión de la cual yo estoy orgullosísima de ser, sí. Entonces, simplemente es una semillita para que te acerques a él. Pues bueno, les conté un montón de cosas, no sé qué tan largo habrá quedado este video, espero que no haya quedado muy confuso, fue full chisme también, o sea, pero bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio, cuéntenme en los comentarios qué quieren ver, o sea, oigan, este canal de YouTube está súper nuevo, o sea, de verdad como que hay como 5 vistas por video, pero pues voy a seguir siendo súper constante para que en esta plataforma podamos ser muchos más. Dale like si te gusta este tipo de videos para yo ir sabiendo qué tipo de contenido les gusta. Si tienes dudas, si quieres que les hable más si quieren que les hable más a fondo de algún tema también, comenten en los comentarios. Síganme, vean los videos anteriores y nos vemos en la próxima. Bye bye.